La semana de la ESI, estipulada por calendario escolar, nos impulsó a realizar una serie de charlas de capacitación para colegas docentes. Este video es producto de una de esas charlas y está pensado para que, desde este lugar y entre colegas, iniciemos un camino de reflexión de pensamiento en conjunto. Para ello, entonces, paso a comentarles de lo que se tratará el video. La propuesta es que realicemos una reflexión y un análisis epistemológico. Lo dividí entonces en tres momentos como modo de ordenamiento del pensamiento. En el primer momento abordaremos los presupuestos con los que contamos y las definiciones que ellos suponen. En el segundo momento haremos hincapié en tres conceptos que atraviesan la educación sexual integral para comprender sus implicaciones en nuestras aulas. Y en el tercer momento, para concluir, indagaremos las implicaciones que todo esto tiene en el lenguaje científico escolar que usamos y desarrollamos en el aula. A partir de lo estipulado por la Ley de Educación Nacional del año 2006, la Ley de Educación Sexual Integral también del año 2006, la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010 y la Ley de Identidad de Género del año 2012, junto al surgimiento del movimiento Ni Una Menos en el año 2015, el reflorecimiento de los movimientos feministas en estrecha vinculación con los movimientos sociosexuales y de las diversidades y disidencias, es que podemos que estamos viviendo en un momento de transición y profunda transformación de concepciones y saberes. Esto significa estar viviendo un cambio de paradigma. Remitiendo un poco a lo pensado por el físico y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, pero con la salvedad que hace la escuela epistemológica francesa en que estos cambios de paradigmas no son cortes totales con lo anterior. Son un giro, una vuelta de tuerca en el pensamiento, que produce un nuevo lugar de enunciación. Como fue el giro positivo del siglo XIX, que provenía del patos trágico con Saint-Simon, Comte y Stuart Mill como los principales pensadores para todas las ciencias, artes y humanidades, o como fue el giro lingüístico con Saussure a la cabeza con su curso de lingüística general para las humanidades, entre otros. Esto implica que algunas cuestiones del conocimiento científico ya construido son retomadas y otras son refutadas, falsadas, como diría Popper, por los nuevos conocimientos surgidos. Ahora bien, estoy acá con ustedes queriendo abordar el modo en que damos las ciencias escolares, pero empecé por volver a nombrar las leyes y los hitos relacionados a estas que ya conocemos, tratando de identificar con ustedes este momento transicional. Me pregunto, ¿por qué me fue necesario? ¿Qué hay en esa contextualización que nos es imprescindible hacer cada vez que encaramos estos temas? Es que esas leyes son productoras de este efecto, que nosotros y nosotras, colegas de las escuelas, estemos en este intercambio, aún en la virtualidad, trabajando estos temas que tienen, a su vez, el efecto de ser iniciadores de un nuevo paradigma que nos incluye. Dobles, triples, múltiples efectos que nos forman a todos, a todas. Y digo esto porque esta transformación hacia un nuevo paradigma implica nuevas concepciones sobre el mundo, la sociedad y quienes la componen. Pero, ¿por qué esto nos incumbe? Porque es ese mundo, esa sociedad y esos sujetos los que tenemos sentados en las aulas. Porque es ese mundo el que integramos y que nuestra profesión nos interpela a comprender. Entonces, ¿cómo definimos la sociedad? Por la multiplicidad. La sociedad es múltiple, no es homogénea. La variabilidad, la diversidad y la diferencia son las características que la componen en todos los órdenes, como son las que componen el mundo, el planeta, la naturaleza en sí, y ya fueron construidos los conocimientos científicos que comprueban esto. Y entonces, ¿quiénes componen esta sociedad múltiple? Sujetos actuantes, pensantes y deseantes. Como decía, no todo conocimiento de otros paradigmas es desechado, porque esto trae reminiscencias de lo que para Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, era un hecho social, es decir, modos de actuar, pensar y sentir. Somos
sujetos que actuamos, pensamos, deseamos, en la variabilidad, la diversidad y la diferencia que nos compone y que compone al mundo. Entre actuar, pensar y desear no hay un orden jerárquico ni prioritario, se dan en simultaneidad a cada paso. Pero entonces, ¿qué significa considerar al sujeto en esta triple dimensión? La adición en la concepción de sujeto de acto y deseo significa tener otra mirada sobre el cuerpo. El cuerpo no es un objeto separado del sujeto, aquello con lo que nacemos sin más y que vestimos, modificamos, consumimos, portamos. Somos cuerpo y por ello la dimensión de la subjetividad contiene al cuerpo. Con él, que sin él el sujeto no existiría. No existe la dicotomía sujeto-objeto en el sujeto-cuerpo. Somos materialidad y pensamiento sin prioridades ni jerarquías. El cuerpo forma parte de la conformación de la subjetividad del sujeto y se transforma, modifica, desarrolla a lo largo de la vida, igual que el pensamiento. Ahora bien, estas concepciones sobre el mundo, la sociedad y los sujetos implica que pensemos y reflexionemos sobre el modo en que la ciencia construye conocimiento. La ciencia, en realidad, los científicos y las científicas, abordamos el mundo mediante abstracciones, es decir, conceptos, categorías, sistemas clasificatorios, modelos que pertenecen a una construcción del pensamiento, no existen en sí en el mundo. Nuestro conocimiento sobre el mundo, entonces, es mediado. En este sentido, no hay que confundir los modelos de la realidad que construimos para comprender con la realidad misma. Son de existencia distinta. Y esto hay que tener siempre presente en todo momento, especialmente en nuestras clases. Esto se resume un poco en lo que sintetizó el científico estadounidense Alfred Korzybski, que en la frase "el mapa no es el territorio", que luego retomó Gregory Bateson, que es de donde yo lo leí, similar al "esto no es una pipa", que del artista René Magritte. Podemos incluso ir entonces un poco más allá y decir además que llamar territorio al territorio implica una noción geopolítica social determinada de la Tierra y esto ya nos posiciona. Como ven, intelectuales de todas las disciplinas pensaron y piensan estas cuestiones. Cité físicos, filósofos, sociólogos, entre otros. La actualidad nos indica que no hay una relación jerárquica entre ciencias naturales y sociales o humanidades, en las que unas son más científicas que las otras, como pensaban los científicos y las científicas del positivismo del siglo XIX. Todas las disciplinas construyen pensamiento abstracto a partir de la invención de categorías, conceptos, clasificaciones y del desarrollo de un método científico para abordar la realidad. Todas construyen modelos. Podemos decir, entonces, que todas estas definiciones constituyen una concepción epistemológica distinta. Pero, ¿por qué? ¿Qué es epistemología? Según Pierre Bourdieu, a partir del establecimiento y expresión de los supuestos como los que acabamos de revisar, qué es el mundo, qué es la sociedad, quiénes la integran, cómo conocemos, qué implica estas definiciones, la epistemología es una práctica de vigilancia, retomando a Gastón Bachelard, de las operaciones conceptuales y metodológicas de una práctica científica. ¿Qué significa esto? La concepción epistemológica es la que estructura la relación existente entre teoría, método y técnica en un todo lógico coherente. Responde las preguntas existentes en todo proceso de construcción de conocimiento. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Vigilar esta relación y las respuestas que va dando es una práctica epistemológica que debemos realizar constantemente. Este procedimiento es muy similar al que realizamos nosotros y nosotras, docentes, cuando planificamos. Siempre respondemos estas preguntas y otras que pueden adjuntárseles. Nosotros y nosotras construimos conocimiento escolar mediante la observación, la formulación de hipótesis,
las comprobaciones y vamos sacando conclusiones y dando respuestas a lo largo del año lectivo con nuestros y nuestras estudiantes. El fin es ir mejorando a cada paso el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo que estamos interpelados e interpeladas hoy en este contexto es a detenernos un poco más en la observación, realizando la operación de reflexión y pensamiento que estamos intentando en este encuentro. Esto significa deconstruir los conceptos preconstruidos para permitirnos ver, observar y empezar a comprender este mundo. Ahora bien, ¿cómo es que todo esto se ve en el aula con nuestros y nuestras estudiantes? Tomaré para esto algunos conceptos que atraviesan la ESI para que lo veamos con mayor claridad. Entendemos la transversalidad como el abordaje de contenidos referidos a una temática, en este caso la sexualidad, de manera interdisciplinaria, desde distintas ópticas a lo largo del año y articulados a los contenidos curriculares de cada asignatura ya estipulados por los diseños curriculares. Sin embargo, como estamos viendo, no implica solamente esto la transversalidad. La conformación del nuevo paradigma implica transformaciones en la concepción epistemológica que se reflejan desde el dictado de la primera clase, sea cual sea la materia. Cada vez que damos clases, los conceptos, nuestras opiniones, el modo de expresarnos van a estar revelando solapadamente nuestro lugar de enunciación, nuestro posicionamiento y van a estar enseñando. Las enseñanzas que demos tienen que estar enmarcadas claramente, dando a conocer los supuestos desde los cuales partimos para siempre estar actuando desde los principios éticos que implica la construcción de conocimientos, en nuestro caso escolares, que es lo que somos profesionales. Es decir, es necesario que tengamos en cuenta o hagamos siempre consciente en los conocimientos que transmitimos, desde la planificación hasta el dictado de clases, qué es para nosotros y nosotras el mundo, qué es la sociedad, cómo está compuesta, quiénes son los sujetos a quienes les estamos dando clases, quiénes somos nosotros y nosotras frente a ellos y ellas y nuestros y nuestras colegas, porque la ESI lleva como propuesta una nueva vinculación entre los humanos y entre los humanos y el mundo. Esto es, llevar a cabo en cada instancia lo que marcan los ejes que vertebran la ESI: valorar la afectividad, respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género, tener una mirada de sujetos de derecho, tener una noción subjetiva del cuerpo. Esto es algo que muchos de nosotros y muchas de nosotras venimos haciendo, quizás de una manera no consciente del todo, quizás con dudas, porque llevar a la práctica la construcción teórica de la transversalidad es complejo, demanda mucho tiempo e implica la incorporación de nuevas miradas a medida que las vamos comprendiendo. Se trata de construir junto con los y las estudiantes una mirada múltiple y simultánea. El docente formada en el ejercicio de la transposición didáctica que realiza en su planificación y sus clases, se transforma en sujeto de conocimiento escolar que enlaza los nudos borromeos que conforman el proceso de construcción de conocimiento. Es decir, en nuestro caso, anudamos el conocimiento científico, el conocimiento escolar y la ESI como si fuera una cadena de 3 eslabones en la que si uno falta, los enlaces se rompen y la cadena ya no existe. Un entre tres que no hace tres, porque ni el todo ni las partes pueden existir sin los enlaces que los unen. Remite esto a la antigua discusión en la teoría social de si lo que importa es el todo o las partes. Diríamos desde esta perspectiva que los dos siempre y cuando se los trate de manera conjunta, nunca por separado, porque dejan de significar. Y esto sucede en todos los aspectos. Hay nudo borromeos cuando decimos sujeto actuante, pensante y deseante, cuando nos referimos a la sociedad o el mundo múltiple conformada en la variabilidad, la diversidad y la diferencia. Ahora, como venimos diciendo también, estas situaciones tripartitas que empezamos a vislumbrar
solo existen en función del sujeto que comprende así el mundo. Esto es un modelo que en todo caso intenta acercarse lo más posible a la realidad para comprenderla. Entonces, ahora pasemos al siguiente concepto. Cuando nos referimos al binarismo, por lo general hacemos referencia a la clasificación de las personas según la morfología de sus genitales al momento de su nacimiento en dos grupos humanos mediante la asignación de un género, masculino o femenino, que se supone se corresponden naturalmente a esa genitalidad. Y esto hace referencia, además, a que una vez asignado ese género, se espera que esa persona actúe, sienta y piense según corresponda a lo masculino o femenino. Esto es un esquema que relaciona linealmente sexo, género y deseo. Se imponen a las personas, a partir de aquí, características de conformación identitaria que impugnan otras posibles, es decir, invisibiliza la multiplicidad. Pero en realidad, ¿qué significa esto respecto de la construcción y la transmisión de las ciencias? Según lo que venimos hablando, ¿de qué se trata esta manera de clasificación primera de las personas? Apoyados y apoyadas en ciertas tradiciones de pensamiento, por mucho tiempo afirmamos que el ser humano, para comprender el mundo, piensa lógicamente en pares de opuestos. Esto es, blanco-negro, rico-pobre, razón-locura, verdad-falsedad, hombre-mujer, bueno-malo, teoría-práctica, las ideas, las cosas, entre otras. Estos pares de opuestos dan cuenta de una relación asimétrica en donde el primer término del binomio es siempre el hegemónico, al que todos y todas aspiramos, libre de características negativas, y por lo tanto se establece una relación de poder entre estos, en la que la neutralización o anulación del segundo término es necesaria para que prevalezca el primero. Así, trasladamos esta fórmula a distintos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, desde las artes plásticas hablamos de los opuestos complementarios en los colores. Consideramos nuestra historia nacional en función de la fórmula civilización-barbarie o unitario-federales. Evaluamos moralmente las situaciones según los principios de lo bueno y lo malo. Le adjudicamos género a juguetes, ropas, utensilios, quehaceres. Esto da cuenta que el pensamiento hegemónico construido científicamente siempre se traduce a nociones del sentido común social. Tal y como dice Michel Foucault, el saber está construido por las prácticas de ver y las prácticas de hablar, cuya correspondencia es establecida por la gobernabilidad. El modo en que expresamos lo que vemos modifica eso que vemos. Como podemos observar, no es lo mismo hablar de crimen pasional que de femicidio. Hoy sabemos que ni el pensamiento humano ni el mundo es binario u opera de manera binaria. El pensamiento humano, el razonamiento, es mucho más complejo y lo primero que pensamos cuando nos vinculamos no es en binomios. Lo que sí vemos son las diferencias que hace a una cosa o ser que no sea esta otra cosa o este otro ser y las similitudes que podrían emparentarlas. Esas diferencias y similitudes son las que nos ayudaron a construir los sistemas clasificatorios. Siempre la pregunta es, ¿por qué aquello es diferente a esto otro? ¿Qué tienen en común? La definición de singularidad lo expresa muy bien. Es la síntesis de la particularidad y la universalidad que tiene cada cosa, cada ser. Somos singulares. En este sentido, somos singulares también como síntesis de lo colectivo y lo individual que nos constituye. Somos únicos e irrepetibles como seres en todos los sentidos, biológicos, psíquicos, sociales, culturales, emocionales. Y en esa singularidad no somos todos varones y mujeres y no somos solo eso. No somos solo un género, ni existen solo dos géneros. Hay otros diacríticos identitarios que constituyen para nuestra sociedad categorías clasificatorias sociales como la clase, la etnia, la raza.
socialmente considerada, por supuesto, no biológicamente, entre otras, e importa lo que sentimos que somos y las decisiones que tomamos en función de eso a lo largo de nuestras vidas. Es lo que llamamos mirada crítica interseccional. Las feminidades negras, pobres, sufren problemáticas singulares que no padecen las feminidades blancas, pobres y menos las blancas pudientes, y del mismo modo sucede con las demás identidades. La multiplicidad existe en el mundo, en la sociedad y en el sujeto mismo a lo largo de su vida. Cambiamos y nos transformamos en la duración. Y aquí me permito una aclaración. Como verán, estamos hablando de binarismos y yo en toda esta exposición estoy hablando de manera binaria. Entiendo que pertenezco, como ustedes, a una generación en la que no surgió en sí el reclamo de incluir en el lenguaje el nombramiento y la representación de todas las identidades, pero sí de la que reclama el lugar de las feminidades, sabiendo que esto implicaba caer nuevamente en el binarismo. Complejos procesos nos atraviesan, celebremos las propuestas, los debates y las diversas maneras de puesta en práctica de las integraciones. A partir de ahora uso la E. Sin embargo, el problema de las representaciones y las inclusiones no empieza con las discusiones en torno al uso de una vocal que sea realmente neutral respecto, en este caso, a las identidades de género. En realidad es un problema planteado desde prácticamente siempre por la filosofía. Es la cuestión de los universales. Y es aquí donde podemos comprender que la cuestión del lenguaje inclusivo porta disputas por el sentido mucho más arraigadas. Lo universal refiere a aquello que es común a todo y se suele identificar con la esencia de aquello que nombra. Así, desde Platón para acá, nos referimos a la historia del hombre en vez de referirnos a la historia de la humanidad o la historia de los seres humanos. O hablamos de la evolución del hombre, aun cuando sabemos que el ADN mitocondrial, que solo se hereda de quien gesta, considerada mujer y por lo tanto la madre desde el antiguo paradigma, y Lucy, la Australopithecus hembra, fueron hallazgos importantísimos para la comprensión de la evolución de la especie humana. Usamos hombre, un género, para referirnos a la humanidad entera, que como ya sabemos es múltiple, y para referirnos también a todas las masculinidades. Usamos padres para referirnos al grupo de adultos que tiene a cargo a nuestros estudiantes o a los distintos grupos familiares cuando queremos enviar una nota por cuaderno de comunicados. Tenemos muy interiorizada y naturalizada la construcción de universales homogeneizantes a cada paso, y es necesario darnos cuenta que son falsos universales. Construir categorías que partan y que contengan la multiplicidad que nos compone y que compone al mundo es el desafío. Ejerzamos la vigilancia epistemológica en este punto y preguntémonos si los conceptos, categorías, términos o palabras que utilizamos para nombrar ciertas cosas son realmente las que las nombran. Hombre nombra a la humanidad, hombre nombra a las masculinidades, mujer nombra a las feminidades. Pero ahora entonces, tenemos que pensar en las escuelas. ¿Qué sucede con el conocimiento científico en nuestras aulas? ¿Qué producen en este marco las ciencias escolares y cómo? Los científicos producimos textos en el proceso de producción de conocimiento mientras investigamos. El producto de la investigación también son distintos textos en el que volcamos nuestros resultados, conclusiones, reflexiones. Pero, ¿qué textos son? La definición de texto que estoy usando es la de Bakhtin, que es a la que recurren los diseños curriculares producidos por la Ley Nacional de Educación. Una concepción ampliada que apela a las nociones de enunciado, hablante, polifonía e hipertextualidad. En este sentido, son importantes los tiempos y los espacios de producción de los textos, porque son construidos por multiplicidad de voces. Los docentes también producimos diversos textos. Las planificaciones los
las consignas, los guiones de clases y usamos otros textos que entrecruzamos con los nuestros cuando nos servimos de los libros de biblioteca, de manuales, de libros de literatura, entre otros. Construimos un universo múltiple textual que por enunciar de manera polifónica e hipertextual es performático, es decir, actúa, produce el mundo. Y por esto es necesario repensar el lenguaje científico con el que nombramos y representamos el mundo. Y me refiero al lenguaje científico porque es el que utilizamos o es al que apelamos para producir todos estos textos, aún en la realización de nuestras transposiciones didácticas. Todo esto significa entonces que el lenguaje científico no es indeterminado, porque siempre remite a su contexto de producción y por lo tanto connota y denota. Para explicarlo mejor, podemos remitirnos a lo que expresó Ludwig Wittgenstein cuando ideó el concepto juegos de lenguaje. Los códigos utilizados para referirnos al mundo que llamamos lenguajes son, en realidad, prácticas sociales institucionalizadas que configuran el mundo y las subjetividades mediante la instalación de reglas sociales que orientan las conductas. La contracara de los juegos de lenguaje son las formas de vida, que son quienes, de ser necesario, reconfiguran las prácticas, las reglas y los significados en una disputa con las prácticas institucionales por el sentido y por el reflejo de esas realidades que no nombra. Así, se establece una noción histórica, social y política de los lenguajes en la que el científico no está exento. Y voy a pasar aquí a dar unos ejemplos. Uno primero de las ciencias naturales. El reemplazo de los conceptos en la nominalización de la conformación de nuestros cuerpos. En un principio era aparato reproductor femenino y masculino, de igual manera que era aparato digestivo, aparato circulatorio, entre otros. Luego pasó a ser sistema reproductor femenino y masculino, como pasaron a ser sistema digestivo, sistema circulatorio, pero manteniendo el binarismo. Ahora es sistema genital, sin el binario femenino-masculino. Nos referimos a la función reproductiva nombrando los sistemas y cuerpos que tienen capacidad de gestar y los que tienen capacidad de fecundar, mencionando los órganos y partes que los componen con sus nombres. Aclaro que también cambió la denominación trompas de falopio por trompas uterinas, junto a las células sexuales que producen sin decir si son masculinas o femeninas, porque no existe el binario aquí tampoco, y refiriéndonos a la existencia de sistemas genitales que no tienen ninguna de esas capacidades biológicas por diferentes motivos. También damos cuenta de que la función reproductiva no es su única función, que allí se encuentra el placer y parte del sistema urinario con la uretra. Hablamos de diversidad de formas, decimos que los cuerpos no son todos iguales y damos una visión no capacitista ni fisicalista de la corporalidad. Ahora, necesitamos otras representaciones figurativas en las láminas o pósters que usamos. Preguntémonos, me parece que es momento, ¿cómo hacemos esto realidad? Y ahora otro ejemplo de prácticas de lenguaje y literatura. Los textos utilizados, cuentos, novelas, relatos, preguntémonos qué mundo configuran, qué sujetos describen. La literatura como abordaje de las cuestiones humanas, qué universales se establecen y cómo los trabaja. Para hablar del amor, siempre necesitamos saber el género de los personajes y estos deben ser heterosexuales. Y si trabajamos este tipo de textos, hacemos un análisis partiendo de la presunción de heterosexualidad que instala, de la configuración heteronormativa del mundo. Contraponemos como ejercicio de escritura otros relatos de mundos posibles.
Damos lugar a que las formas de vida que disputan sentido construyan sus propios juegos de lenguaje e inicien la necesaria lucha instituyente desde las aulas. Con estos dos ejemplos solamente, nos damos cuenta que nuestras bibliotecas escolares no nos ayudan mucho. Los manuales, los libros, las novelas están ancladas en el antiguo paradigma. Como docentes sabemos que podemos abordarlos desde la crítica y ir realizando una reflexión en profundidad con nuestros estudiantes, pero necesitamos los otros relatos, la otra bibliografía de manera urgente. Y el tema es que existe, hay que buscarla y exigirla en nuestras bibliotecas. Y solo nombro algunos autores a modos de ejemplo, pero hay muchos más y no quiero ser injusta. Los aportes de la Asociación Civil Infancias Libres a los libros de Gabriela Mansilla, los libros de Marlene Guayar, los de Susy Shock, las novelas de Camila Sosa Villada, las de Gabriela Cabezón Cámara, los cuentos y novelas de Samantha Schweblin, los relatos y poemas de Nati Menstrual, entre muchos otros. Bueno, hasta aquí llegamos y como equipo referente trabajaremos en poner a disposición este abordaje del nuevo paradigma en cada área o disciplina. Hasta la próxima.